تستضيف كي تأخذ الكلمة، وهي في مناسبة دكتورة سعيد كفن من جامعة مدريد، وهي تحديدا تشتغل أستاذة بجامعة كارلوس الثالث، شاركت في عدة مؤتمرات داخل اسبانيا وخارجها، واليوم نحن سعداء بحضورها الى جانبنا لكي تناقش موضوع الثقافه المغربيه واسئله التحديث، لكن من موقع وجهه نظر اخر اسباني تحديدا. فلتتفضل استاذه مشكور. También quería dar las gracias al público, que tiene mucha paciencia esta tarde y es la hora de cenar y todavía permanece aquí. Y siempre es un placer para mí volver a Marruecos, es un país que quiero mucho. Y he estado muchas veces en Amsterdam, pero tengo que decir que nunca he tenido un recibimiento tan numeroso ni tan caluroso. Así que muchas gracias. Bueno, como indica mi título, el título de mi intervención, voy a centrarme en hablar de la cultura impresa y la cultura del libro durante el protectorado español en Marruecos. Aunque la mayoría de las fuentes indican que la imprenta fue introducida por los españoles en el contexto de las guerras de África en 1860, en realidad no se estableció de forma sistemática hasta el protectorado español, a partir de 1912. Como indica el subtítulo de mi intervención, vamos a ver cómo al principio las imprentas eran las responsables de la producción y reproducción de carteles y otros medios impresos, por lo tanto de propaganda, estaban en manos de los españoles, pero cómo progresivamente fueron pasando a manos locales y al final fueron un instrumento, un arma utilizado para la liberación y la futura independencia. Bueno, respecto a las fuentes que he utilizado no me quiero extender mucho, pero es obvio que no hablo árabe, entonces me he centrado en documentos que los militares españoles estaban escribiendo durante el protectorado. Son documentos de los años 30 y 40 y que obviamente tienen una perspectiva muy sesgada, que he compensado con otras lecturas más contemporáneas, de españoles también, pero que tienen una visión más crítica de la colonización. A ellas de forma indirecta, digamos. Bueno, esto es un resumen de lo que voy a hablar esta tarde, noche. Y esto simplemente es un texto muy breve del boletín oficial que publicaban los militares españoles para el establecimiento del protectorado el 27 de noviembre de 1912. Bueno, el protectorado con las divisiones administrativas y, bueno, los antecedentes del protectorado se han venido señalando por los especialistas en las llamadas plazas fuertes de África, de las que todavía quedan ejemplos en algunos puntos de España, con la forma como de presidios para el agrupamiento de tropas. Y estos eran intentos esporádicos de los castellanos y portugueses por controlar diferentes puntos del norte del continente africano. Estamos en el siglo XV y es el periodo en el que África estaba en la encrucijada de los intereses de las grandes potencias por el control de las rutas comerciales. Entonces el norte de África interesaba especialmente. A finales del siglo XIX, aunque la dinastía alauita había liberado muchos de estos puntos, los había reconquistado para los marroquíes, todavía había algunos puntos que estaban bajo el control de España y
y finalmente, aprovechando las debilidades del gobierno del sultanato, muchos territorios que estaban fuera del control directamente, es cuando Francia y España deciden establecer el protectorado en 1912. La ocupación del protectorado, la ocupación de Marruecos, pasó por diferentes estados. Tras las cruentas luchas de las 2 primeras décadas, que los españoles hemos llamado eufemísticamente pacificación, el territorio pasa a estar totalmente controlado de forma militar a partir de 1927. Y es ahí cuando se pasa a la fase de control civil de la población y de penetración cultural. De hecho, aunque para esta fecha ya se habían llevado a cabo algunos proyectos de importancia, es a partir de la década de los años 30 cuando España va a multiplicar las estrategias destinadas a la cultura, a la conquista cultural, como un apoyo a las armas. Las medidas que contribuyeron a esta penetración cultural fueron múltiples, desde simbólicos renombramientos de calles hasta la introducción de elementos de la cultura popular española como el fútbol y los toros, pasando por la fundación de infraestructuras culturales como bibliotecas, archivos, centros culturales, elaboración de mapas, etc. Voy a pasar directamente a la introducción, cómo se introduce la imprenta en Marruecos. Esto es un texto que resume un poco lo que voy a decir. El que fuera el encargado del cuerpo de archiveros y bibliotecarios durante el protectorado, Vicente Ferrando de la Hoz, llevó a cabo un rastreo minucioso de las primeras imprentas en Marruecos mediante los documentos impresos que encontró en la biblioteca de Tetuán. Su investigación se llevó a cabo en 1949 y allí este archivero encontró 2 documentos impresos fechados en 1820 y 1822. Se trata de 2 periódicos de Ceuta, uno llamado El Liberal Africano, que desconoce dónde pudo haberse impreso, y El Eco Constitucional, que supone que al no haber imprenta en ese momento en Ceuta, probablemente se imprimiría en Algeciras. Esta imprenta, que estaba en Algeciras, es la que luego la familia, los descendientes, van a llevar a Tetuán para fundar lo que sería la primera imprenta que habría en terreno marroquí, la imprenta a Tetuán. Esto ocurrió en 1860, como hemos dicho, y fue para publicar, bueno, eso sería una imagen de la primera imprenta de Tetuán. Y esta primera imprenta se traería para publicar El Eco de Tetuán. Se trataba de un periódico del que salió un único número, publicado el 1 de marzo, y que en la portada incluye este texto. Y dice: sea en el insigne idioma castellano como nazca a la luz pública el primer periódico del Imperio de Marruecos, y regocíjese en su tumba el inmortal Gutenberg al ver volar por estos horizontes la palabra impresa. España, que en brevísimos días ha hecho pasar por el estrecho de Gibraltar en medio de sus legiones armadas, etc., hoy establece la imprenta sobre los viejos manuscritos de las bibliotecas de Tetuán. Es un texto muy pomposo, con un lenguaje muy victorioso y militar, que lo que destaca es el triunfo de la tipografía, la escritura impresa, sobre los manuscritos de la biblioteca de Tetuán. El número de imprentas. Mientras que el número de imprentas en árabe se mantuvo, lo que significa que la distancia entre unas y otras fue disminuyendo. Esta información ilustra la evolución en el empleo de la imprenta durante el protectorado, en principio como instrumento de control de la información impresa en manos de los militares españoles, pero finalmente el progresivo control de la población local. La introducción de la imprenta en Marruecos tuvo 2 consecuencias clave. En primer lugar, el choque inicial y la consiguiente significativo en Europa lo fue mucho más en el mundo árabe, que reaccionó inicialmente con resistencia y que de hecho en muchos casos solamente llegó a adoptar la imprenta, de acuerdo con muchos académicos, por la imposición de las colonizaciones. Democratización de la cultura.
Si el mundo árabe tardó en abrazar el invento de la imprenta, Marruecos tardó aún más. El sultán, y que presumiblemente este habría confiscado para su corte. Es decir, es posible que hubiese una imprenta en Marruecos antes de la que trajeron los españoles, pero en cualquier caso no hay ninguna evidencia ni nada que saliese de esa imprenta. Las suspicacias hacia la imprenta no venían únicamente del hecho evidente de que fuera un instrumento de control de la información por parte de las autoridades extranjeras, sino también porque la imprenta amenazaba con desestructurar el sistema tradicional en torno a la escritura manuscrita, que reposaba en el cuerpo de escribas y en la corte, además del aprendizaje de las madrazas, basado precisamente en la memorización del Corán. ترجمة مختصرة وموجزة للأعمال التي تقدمت به الأستاذة فليتفضل مشكورا. الأستاذة إسابيل كراسكو في بداية مداخلتها عبرت عن فرحتها بالتواجد في مدينة الأصلية، عبرت كذلك عن الحفاوة التي حظيت بها من طرف أعضاء الجميع. أما الموضوع المداخلة الأستاذة والثقافة المطبوعة والمكتوبة خلال عهد الحماية الإسبانية. الحماية هي الشكل القانوني للنظام، والتي بموجبها كانت هناك سلسلة من الأراضي تخضع لمراقبة الجيش الإسباني على النحو المتفق عليه مع فرنسا وفق المقصود الملكي المؤرخ ب 27 يوليو 1900. وكما لاحظتم كانت سريعة وموجزة تداركا للوقت ورحمة بأسرة عزيزنا الأستاذ محمد الساسي، فأرحب بهم وهنيئا لنا بحضور إلى جانبنا هذه ضربة. بسرعة شديدة سوف تنتقل إلى فتح باب المناقشة. أرجو للإخوة المتداخلين أن تكون مداخلاتهم موجزة، فمن